El diputado Jaime Belolio en línea. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Usted pertenece a la Comisión de Salud, ¿no es cierto? Salud y Educación, sí. Sí, a propósito de la salud, fíjese que hace un rato conversamos con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, quien dijo que notaba indolencia en la cartera con la que ellos tratan respecto a los problemas de fondo que tiene la salud pública en Chile. Yo tengo el mayor respeto por Isquia, he estado con ella en varios debates y me parece que siempre tiene un punto de vista que poner, pero aquí yo también esperaría de parte de ella y otras personas que contribuyeran a apaciguar los ánimos, que contribuyeran a llegar a consensos y acuerdos, y el día de ayer lo que vimos que el presidente Piñera, en un tono que a mí me parece que es muy adecuado, no solamente con humildad, sino que además pide perdón, y luego a continuación hace una apuesta por un paquete de medidas que van especialmente dirigidas a las familias de clase media, y obviamente no es todo lo que hay que hacer, sino que es un paquete en un primer tiempo, en un primer momento para sortear la crisis, y luego va a ir un segundo tiempo en donde sí son necesarias otras reformas, otras miradas, en donde el prisma de la clase media tiene que estar puesto de manera urgente, de manera decisiva. Ya no podemos volver a la situación pre-viernes de la semana pasada. Entonces, en la medida que el presidente anuncia el día de ayer en materia de salud, hay algunas que ya se estaban haciendo, eso es cierto. Por ejemplo, un seguro catastrófico para las familias de clase media que están en FONASA, que quiere cubrir todas aquellas cirugías que hoy día no están contempladas en el GES, que tengan un tope de pago. Hoy día esas son las familias que se tienen que endeudar hasta el cuello, tienen que hacer bingo, tienen que pedirle a sus familiares que lo ayuden a pagar, porque a veces operarse la cadera, si eres menor de 65 años, es decir, no está en el GES, cuesta 5 o 6 millones de pesos, o tienes que esperar un año y medio, que es lo que se demora la cirugía, porque no es GES. Entonces, aquí hay un seguro que permite eso mismo, y después, y al tiro termino, Pedro, tiene que ver con los medicamentos, que son dos cosas. Eso le iba a preguntar. Sí, uno es algo que ya se estaba haciendo, son más de 14 millones de personas las que hoy día son FONASA, y por tanto FONASA mismo tiene un poder de negociación y de compra muy importante, y así como hay ISAPRE que le traspasan beneficios a sus usuarios, la pregunta es por qué FONASA no podía hacer lo mismo, y eso se empezó a hacer, pero solo en algunas regiones, que era Valparaíso, la región metropolitana y la sexta, y el presidente dijo lo vamos a ampliar a todo el país, pero también anunció otra cosa nueva, que es un seguro que incorpora los medicamentos que no están en las canastas GES o en las canastas que hoy día se entregan en los consultorios para las personas crónicas. Todo eso es para aliviar el gasto en bolsillo que hacen las personas en Chile por el medicamento, que es muy, muy alto. Diputado, yo me encuentro en este momento con dos caras. Por ejemplo, su posición señalando que se han anunciado medidas importantes y desarrollo de acciones que van a ir en beneficio de miles y miles de chilenos. Y por otro lado, el juicio crítico se mantiene por mucha otra gente diciendo que un poco es maní, peanuts, lo que ha anunciado el presidente de la República. Con estas dos posiciones tan encontradas, ¿usted cree que se puede pavimentar algún camino para avanzar y para poder salir de lo que estamos viviendo? Porque creo que ese es el primer objetivo que hay que conseguir, el primer objetivo que hay que alcanzar. Sí, a ver, yo creo que es fundamental que nosotros podamos restablecer el orden y la paz social, eso es fundamental. Y esta es un primer paquete de medidas que el presidente la hace con el ánimo de contribuir a eso. Y por supuesto que después van a venir las otras cosas que legítimamente los partidos políticos y otras organizaciones están pidiendo, pero yo lo que les he dicho a varios partidos de oposición, en especial al Frente Amplio, al Partido Socialista y al PC, es que en vez de negarse a discutir, debatir y sentarse a la mesa a proponer, tienen que sumarse hoy día. Y segundo, que las propuestas que ellos hacen hoy son las mismas que propusieron en sus campañas presidenciales. Sin embargo, si es que esas propuestas hubiesen sido tan alineadas con la clase media y con la movilización que hoy día vemos, entonces ellos no habrían ganado, pero por goleada en las elecciones presidenciales, pero ocurrió justo lo contrario. Entonces ellos también tienen que dejar sus propias consignas para decir qué hicimos mal y cómo podemos mejorar la situación hoy día, salir de la crisis y hacer los cambios significativos hacia el futuro. Mi disposición a eso es plena.
Y algunas de las cosas que yo hace 10 días atrás tú le he dicho, mire, sabe que no, hoy día estoy plenamente disponible para poder discutirlas, como por ejemplo, puntos de solidaridad en el sistema de pensiones. Entonces, los anuncios que hace ayer el presidente Piñera, por supuesto que no son todo, pero es un anuncio sustantivo, es decir, que se va a complementar el salario mínimo hasta 350.000 pesos. En la práctica es como subir el salario mínimo a 350. El mismo anuncio de aumentar en un 20% la pensión básica solidaria, y al año siguiente además aumentar de nuevo para aquellas personas que son mayores de 75, beneficia más de 1,5 millones de personas. Entonces, no creo que sería un insulto decirle a esas personas que esto no es nada, que es una migaja. No es así. Diputado, otra cosa es que sea todo, y sí, no es todo, por supuesto. Usted dice construir la paz social. Me quedo con una frase que usted deslizó aquí en este último comentario que ha hecho. Sí. Por ejemplo, ¿ayuda el fin de estado de emergencia para conseguir la paz social? Hoy hay señales de 10 a 4 de la mañana el toque de queda. ¿Qué reflexión le merece esto? A ver, yo creo que de a poco, por supuesto, que los militares tienen que ir retirándose de forma que tengamos el fin del estado de emergencia. Esto no puede ser eterno. Por de pronto ya dura solo 15 días y después tendría que ser renovado en el Congreso. Y yo también he pedido hoy día, porque he hablado por teléfono con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces hablé con la subsecretaria de Derechos Humanos y también con el ministro del Interior, para pedir que las fuerzas militares, su legítima acción está dada dentro del marco de la ley. Y cuando se exceden en ella, entonces evidentemente ya no tienen esa legitimidad. Y han ocurrido abusos. Y esos abusos hay que perseguirlos y sancionarlos eventualmente. Pero hay un punto que uno puede hacer hoy día, que es que los militares tienen experiencia en poder cuidar los puntos estratégicos, pero no en hacer control del orden público. Y por tanto, lo que al menos yo he solicitado es que los militares estén para cuidar esos puntos estratégicos que lamentablemente fueron coordinadamente incendiados el día viernes pasado. Como el metro. Como el metro. Esas 19 estaciones quemadas fueron coordinadas en ese ataque. Otra cosa es que los tipos que quemaron eso no sean orgánicos, es decir, no tienen una estructura partidaria, no responden a un solo líder, pero en eso fueron coordinados. Entonces, necesitamos que los militares nos ayuden a cuidar la paz social, a recuperar la normalidad, y que los carabineros ayuden más bien a el orden público, donde están, por ejemplo, las manifestaciones, que son perfectamente legítimas en la medida que sean con tranquilidad y sin violencia. Entonces, eso es clave. Y yo lamentablemente veo que hay algunos grupos políticos que no solamente no quieren manifestarse rotundamente y sin ambigüedad en contra de la violencia, los saqueos y otros, sino que después empiezan a culpar que es el gobierno el que es culpable de esto. Y yo les digo, oiga, ¿y si sacáramos a los militares y volvieran al incendio? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Y no hay ninguna respuesta, porque pareciera que les importa más la ganancia de corto plazo que realmente ponerse en el lugar de las familias de clase media y más vulnerables, que son las que más sufren frente a estas situaciones. Entonces, sí, necesitamos ir de a poco llegando a esa normalidad que es clave, pero nunca vamos a volver a la propia normalidad antes del viernes. Es decir, desde el mundo político, al menos, mi compromiso es que el desafío es mirar esto con otro prisma, con otros ojos, cambiar nuestras prioridades para realmente las urgencias sociales de las personas que sean también las urgencias políticas. Finalmente, volviendo al tema de la paz social, y de verdad que me da un poco de vergüenza hacerle esta pregunta. Quiero preguntarle por el papelón que vivió el Parlamento, la Cámara de Diputados de hoy, en el día de hoy. A mí me lo encuentro hasta un poco banal el asunto, se lo digo con toda sinceridad, pero me da pena y vergüenza. Sí, a mí también me da pena y vergüenza, porque el Congreso tiene que ser el espacio de encuentro, el espacio de argumentación y no de confrontación, el espacio en el que podamos dialogar. El Parlamento significa parlamentar, significa escucharse el uno a otro, ponerse en el lugar del otro, ver cuáles son sus argumentos y ver si tiene razones o no. Entonces, si al final lo único que vamos a estar dando como imagen es que no somos capaces ni siquiera de poder conversar razonablemente, y perdóname la expresión en esto, Pedro, entonces estamos dando la cacha. Y yo creo que la ciudadanía está más arriba de la coronilla en que nosotros como políticos, y particularmente como Cámara de Diputados y Congreso, no seamos capaces de poner las prioridades de las personas como prioridades de la política. Entonces, esa señal yo espero que no se repita nunca más en el Congreso. Gracias, muy gentil, diputado Velorio, por conversar con Agricultura en esta tarde informativa. Muchas gracias a ti, un abrazo. Gracias, hasta luego.